Esto es Susana Living, un puente entre Dios y los hombres. Sean todos bienvenidos. ¿Ya estás listo? A continuación el mensaje del día de hoy. Con ustedes el pastor Susana Living, Glenn Ortiz. Hola a todos, Dios les bendiga. Bueno, primeramente, como digo, la gloria a Dios por permitirnos una vez más estar aquí reunidos virtualmente, aprendiendo la palabra del Señor. Primera prédica del segundo año de Osana Living. Hace 8 días estábamos de celebración, hace 8 días estábamos celebrando que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido fiel, que hace un año iniciamos esta linda aventura, como dijo mi esposa, una linda aventura donde ha sido de bendición, ha sido de retos, de fe, de constancia. Siempre digo que lo difícil no es iniciar, sino permanecer, y Dios nos ha permitido en su divinidad y en su fidelidad permanecer un año, y vamos por el segundo año. Si el primer año fue de bendición, le pido al Señor y sé que va a ser así. Va a ser mucho mejor este segundo año. Este segundo año venimos con grandes metas, sueños, proyectos que usted va a ver, que usted va a ser testigo de ello, porque no solamente queremos ser una iglesia que predique la palabra, es la base de todo, extender el evangelio de Jesús, pero más que palabras es con hechos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, y la palabra es tan grande y tan infinita que todavía nos falta mucho que hacer. El evangelio no es solamente palabras o dar prédicas, sino también extender con obras el amor de Jesús. Y este año venimos con muchos retos, con muchas misiones, con muchos proyectos junto con mi esposa. Dios está añadiendo personas, siervas a Osana Living, estamos orando y bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes por permanecer, por ser tan juiciosos, tan fieles para con nosotros. Algo que sé, modestia aparte, pero la gloria a Dios es que si usted ha permanecido con nosotros es porque usted ha hallado o hemos hallado gracia delante de ustedes, y ustedes han depositado en nosotros la confianza y también su disposición de aprender de este ministerio. Entonces les agradecemos de todo corazón. Y llévenos en sus oraciones para que este segundo año sea un año de bendición, de proyectos, de ver cosas sobrenaturales de parte de Dios. Entonces, iniciamos este segundo año con toda la motivación, con todo el ánimo, con todas las fuerzas necesarias para seguir avanzando y orando para que algún día, aparte de que Osana Living sea algo virtual, también sea algo físico. No sabemos, mucha gente quizás está preguntando, Glenn, ¿dónde va a ser? ¿En Estados Unidos o en Colombia? La verdad, a estas alturas del partido, he aprendido que yo no decido, Dios decide. Me acuerdo de una promesa que Dios nos dijo a mi esposa y a mí antes de que estuviéramos acá en Estados Unidos. Ustedes creen tener el control, ustedes lo van a perder. Y en absoluto lo perdimos. Yo perdí el control cuando emigré acá, mi esposa lo perdió, pero el que nunca perdió el control es Dios y siempre estuvo fiel. Entonces no sabemos, solamente Dios deparará o solamente Dios sabe cuál es su voluntad, si sea aquí en Los Ángeles o en Colombia, o quien quita. También para Dios no hay nada imposible que podamos tener dos sedes, uno en Colombia y aquí en Estados Unidos, y también será de bendición, pero todo Dios lo irá cuadrando. Saludo a todos los que se conectan. Saludo acá a las personas que veo rápidamente, todos bienvenidos, personas que ya son antiguas, nuevas. Saludo a David, papá desde Australia, David y su esposita Edna. Un fuerte abrazo para ustedes. Damaris, un fuerte abrazo para ti. Don Román Torres, parece puro nombre de jugador. Román, te bendigo. Lady Buitrago desde España, bienvenida siempre, amiga nuestra, te bendecimos, un fuerte abrazo. Carolina Carreño, siempre fiel con nosotros. Esmeralda Martínez, Sandra Yurani, bienvenida a este espacio, te bendecimos, esperamos que todo esté marchando bien y recuerda las promesas de Dios. Mi madre, Alexandra Guarnizo, Douglas Leandro Ortiz, hace 8 días enseñábamos que él es el que está detrás de toda esta logística visual, publicidad y todo, eh, con un llamado grande y especial de parte de Dios, y también ahí están trabajando con nosotros. También desde España, Idalit, un fuerte abrazo para ti. Mi padre, John Francisco Javier Urbina, te bendigo, un fuerte abrazo para ti, tu esposa, Nicole Bareno, un fuerte abrazo también para ti. Lady Rojas, un saludo para Diego Vázquez, también siempre fiel con nosotros. Ahí veo también conectada a Edna desde Australia, Diana Jiménez, Lorena, prometida del siervo que les mencioné anteriormente, y bueno,
mi cuñada, te bendigo, un fuerte abrazo. Brenda desde Estados Unidos, gracias por conectarte siempre, siempre bienvenida. Sebastián, un fuerte abrazo para ti. Brian, siempre fiel también. Sandra, siempre Sandra con nosotros. Vanessa también desde Estados Unidos, bienvenida. Tatiana, Nicole, bueno, Carlos López, Sabrina, Mary Durán, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Paula también desde Australia, un fuerte abrazo. Paola Peñuela, bienvenida siempre. Y nuestra amiga Ingrid Parra. Entonces, dispongan su corazón. ¿Cuántos están preparados para recibir este mensaje, para recibir esta palabra de parte del Señor? ¿Cuántos están? Levanten su manita y diga, aquí estamos delante del Señor para poder recibir un mensaje grande y poderoso de parte de Él. Entonces, iniciamos. Disponga ahí su corazón. No sé cuántos de nosotros hemos tenido experiencias y hoy en día que todo se maneja virtualmente, bueno, gracias a Dios en cierta parte ya se maneja, la mayoría de diligencias se están manejando virtualmente, pero no sé si ustedes más antes, cuando se manejaba mucho el tema de las líneas telefónicas, cuando usted tenía que llamar a pedir una solicitud, nos encontramos con esos famosos líneas de atención, ¿sí? O nos encontramos con esas famosas líneas del call center. Y cuando hablamos de call center tenemos como un pensamiento o una idea muy común en todos, que es que nos hacen esperar, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes llaman y piden una solicitud o quieren hacer el cambio, sea de un servicio, o quieren hacer una reclamación y usted llama, y mientras que uno se demora marcando, mientras que usted se demora espichando, si es para atención al cliente, marque 1. Si es para quejas o reclamos, marque 2. Si es para instalación o renovación de su factura, marque 3. Entonces te mandan un menú donde tú tienes que estar en silencio y esperando y ir indicando, ¿sí? O si no, 0 para repetir el menú si no lo alcanzó a escuchar bien. Y cuando usted pulsa la opción de quiero comunicarme con un asesor, lo ponen a esperar más, ¿cierto? Entonces usted dice, quiero comunicarme con un asesor y la computadora le dice, ok, gracias por esperar, espera un momentico mientras uno de nuestros asesores se desocupa y se comunica con usted. Espera en la línea, por favor. Y empieza, y la canción, ¿no? Y usted, ay, Dios mío, yo con este afán y usted mira el reloj y Dios mío. Y cuando se escucha una voz, hola, ¿estás todavía con nosotros? Y uno, aló, espera un momento que nuestros asesores todavía están ocupados. Espera un momentico en línea mientras un asesor se desocupa. Gracias por su espera. Así uno puede durar 5, 6, 7 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Y llega el momento que obviamente llegamos a desesperarnos. Entonces la opción es que esperamos o colgamos. Y dependiendo de la necesidad o del tipo de reclamo que nosotros necesitemos, uno puede llegar a decir, espero o no espero. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros hemos llegado al punto y colgamos? Y decimos, no voy a esperar más, más bien voy a llamar mañana. Y usted llama al otro día y vuelve el mismo tema. Todo el menú, toda la espera y esperar que te responda, ¿cierto? Y creo que eso es como la característica de un call center que te ponen a esperar, que a veces como que la llamada es tediosa y queremos comunicarnos y recibir respuesta y es muy difícil recibir. Y en base a eso decidí ponerle el título a este mensaje de una forma novedosa que es el call center del cielo. Y no es porque Dios nos haga esperar o porque Dios ponga un ángel o a San Pedro ahí en la línea, que uno llama al cielo en medio de una oración, Señor, necesito que me respondas. Y pues obviamente quizás estoy especulando y estoy imaginando, me gusta imaginar cuando predico, que San Pedro ahí con su diadema y con sus audífonos, espera un momentico, por favor, hasta que el Señor Jesús se desocupe, espera en línea y en oración, en un minuto el Señor lo atiende. No sé si en algún momento, o yo lo he sentido, creo que en algún momento lo hemos sentido, eh, oramos y oramos y oramos y solamente lo que recibimos en medio de nuestras oraciones es ese silencio de Dios,
es esa espera, es esa paciencia que debemos tener en muchas ocasiones, que cuando oramos por algo y oramos por algo y nuestra necesidad nos dicta orar y orar y orar, que en vez de recibir una respuesta de parte de Dios, o en vez de que Dios atienda nuestro llamado audiblemente o por medio del milagro o por medio de la respuesta, solamente esperamos un espere en oración, por favor, ya un momentico Jesús lo atenderá. Y y muchas veces, o mejor dicho, muchos cristianos no superan esta prueba. Algo que es muy difícil superar en la vida cristiana son los famosos silencios de Dios. Que estamos orando por algo, que estamos ayunando por algo, que quizás día y noche estamos orando, 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 y solamente lo que recibimos como respuesta es un silencio absoluto. Hay silencios que en los momentos más difíciles de nuestras vidas duelen más que la necesidad, o duelen más que la enfermedad que se pueda llegar a tener en el momento, duele más que la crisis que estamos viviendo. Es esa ausencia de la voz de Dios, es esa ausencia de que tú puedas sentir de que Dios está al lado tuyo. Y esto no significa de que Dios no tenga en cuenta tu oración, o esto no quiere decir que Dios no esté atento a tu llamado. Es necesario que en muchas veces tengamos esos silencios de Dios para ser perseverantes. Algo que pasó esta semana con mi hija es que mi hija aquí en la cama tiene muchos peluches y que se le cayó unos peluches. Y yo le dije, hija, levanta esos peluches, y ella decía, no puedo. Y mi esposa llegó y le iba a ayudar y le dije, no lo hagas, déjela que ella solucione. En ciertas formas hay que enseñarle a nuestros hijos que solucionen cosas que pueden solucionar, porque eso les sirve para su vida, de que quizás en ocasiones papá y mamá no van a estar ahí para ayudarles en algo tan simple como levantar unos peluches, sino que ella en su soledad tiene que aprender a ser fuerte, ser inteligente y poder sobrepasar esas dificultades o esos obstáculos que se le van a presentar en la vida. Y mi esposa pues le ayudó, y le dije en secreto a mi esposa, o en privado, le dije, mi amor, cuando yo te diga eso no lo hagas. ¿Por qué? Porque no le estás haciendo un favor a Charis. Quizás le estás haciendo un daño inconscientemente, de que todo lo que ella no puede hacer, que sí lo puede hacer en el interior y en el fondo de su corazón, nosotros estamos para ayudarle, o siempre vamos a estar. Ella puede. Y entre más nosotros le solucionemos la vida a nuestros hijos desde muy pequeños, obviamente hay cosas que ellos no pueden hacer, pero cuando sabemos que hay cosas que ellos pueden hacer, hay que ayudarlos a que ellos solucionen solos. Y a veces cuando Dios no responde, cuando Dios está en ese silencio, o Dios nos pone en la bocina de nuestra oración esa canción de espera, espere en la oración, espere en su fe, espere en su paciencia, que en contados minutos, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años, en contados años Dios les va a responder y vamos a solucionar su petición. Y Dios a veces guarda silencio porque nos ayuda a fortalecer nuestro carácter y nos ayuda a incrementar nuestra capacidad, uno, de tener fe en Él, y dos, de también resolver problemas. Siempre digo que Dios no va a hacer cosas que nosotros podemos hacer. Mucha gente dobla rodilla en su cama diciendo, Señor, dame un trabajo, pero nunca envían una hoja de vida, nunca perseveran, nunca tocan puertas de una empresa. Los milagros y las cosas de Dios no llegan porque sí. Cuánto uno quisiera realmente, obviamente no estoy diciendo que hay milagros financieros, creo que hace 8 días dijimos el testimonio de nuestro matrimonio, de que Dios hizo un milagro financiero en la cuenta bancaria de nosotros, pero no va a ser toda la vida así. Nunca va a ser siempre de que cuando nosotros le pidamos algo a Dios, Dios automáticamente va a responder y nos va a decir, ¿qué necesitas? Señor, necesito esto. Ahí está, tome, vaya, mire el buzón, que ahí le dejé un cheque con $1.000.000, con $1.000, con $2.000. No, Dios no trabaja así. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos diciendo, Señor, ayúdame bajo tu voluntad a que se hagan las cosas, pero también tenemos que accionar. Y a veces los silencios de Dios, y cuando Dios nos deja en espera en nuestras peticiones y en nuestras oraciones, no significa de que Él esté olvidadizo de nosotros o que Él no quiera ayudarnos. No, al contrario, Él nos está mirando de lejos y está diciendo, quiero que lo puedas sobrellevar.
quiero enseñarte en tu carácter de que las cosas que tú pides no van a ser instantáneamente, porque imagínese si Dios contestara nuestras oraciones al instante, no haríamos nada en la vida. Imagínese, mucha gente diría, uy, sería chévere que uno orara al Señor y el Señor enviara un ángel y ¡pum! La respuesta inmediata. Y yo digo, no, porque que la vida sería un poquito como aburrida de no poder luchar y no ser constante en las pruebas de la vida. Si tuviéramos a alguien como Dios que nos solucionara cada instante y en cada momento y rápidamente nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra vida no tendría como el mismo sentido que tenemos hoy en día, que cada mañana tenemos que levantarnos a trabajar, a ser esforzados por un sueño, a esforzarnos por una meta, que cada mañana nos levantaríamos a orar y a orar y a orar y a ser insistentes en la oración. Si Dios cumpliera las oraciones y atendiera nuestro llamado de forma inmediata, créame que nuestras oraciones no serían las mismas. En medio de nuestras oraciones no escurrirían lágrimas en nuestras mejillas, porque solamente cuando escurren lágrimas en nuestras mejillas, en la oración o en una oración con Dios son por dos factores, por sentir su presencia, pero también por la necesidad de algo, por la necesidad de la respuesta de Él. No sé, no sé cuánto tú, años, meses, días estás orando por algo y han llegado momentos que en tus oraciones no sabes qué decir y tomas el teléfono celestial y marcas y les dices, Señor, contéstame, llevo tiempo orando por mi salud, orando por mi milagro, orando por mi vida financiera, orando por este negocio y solamente siento en la parte espiritual un silencio rotundo. Eso parece un call center del cielo. Llamo y llamo y llamo y me dejan en espera y solamente escucho el sonidito de para pa, pa, y usted clame y clame ahí de rodillas en su cama, en su trabajo, Señor, respóndeme. Si Dios respondiera inmediatamente, nuestras oraciones no serían así. ¿Sabe cómo serían nuestras oraciones? Solamente cerrar nuestros ojos y como una lámpara de Aladín decirle al Señor, Señor, necesito ya esto, brotas la lámpara de la oración y punto, un milagro. No sería lógica la vida así, pero en medio de los silencios Dios nos moldea, nos prepara. Pero también hace Dios el llamado. Mateo 7:7 dice lo siguiente. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Una de las condiciones para provocar milagros es esto, pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Los milagros y las respuestas de Dios no llegan porque sí. Ahora, esto no significa de que Dios busca de que a todas nosotros le roguemos, no le roguemos y que Él se haga el digno y el rogado para darnos los milagros. No, Dios no es así. Dios lo que nos enseña en medio de pedir, llamar y buscar es que nosotros aprendamos a que todo lo que necesitemos, por muy difícil que sea, proviene de Él. Pero también las cosas las vamos a recibir es en su providencia, en su voluntad y en su tiempo. A veces el call center del cielo se nos interpone en nosotros y llegan esos silencios de parte de Dios, es porque en medio de ese silencio está Dios formando nuestro carácter. Está enseñándonos a tener paciencia y espera. Esta semana, ayer le comentaba, esta tarde hablaba con mi mamá y algo que pasó en esta semana con mi hija es que ella los días martes sale más temprano de costumbre, sale una hora antes. Y yo ayer en medio de mi trabajo me mentalicé de que ella salía normal. Ella de lunes, miércoles, jueves y viernes sale a las 2:20, pero los martes sale una hora antes, es decir, a la 1:20. Y yo ayer, de todo el trabajo que tenía, me mentalicé y dije, voy a recoger a mi hija a las 2:20, pero salía a la 1:20. Y estoy en medio de mi trabajo bien atareado, estoy en medio de un ascensor en un 10º piso en un edificio y me llama mi cuñada porque mi sobrino también estudia en el mismo colegio de mi hija. Y me llama mi cuñada y me dice, ay Glenn, por favor, usted me puede hacer el grandísimo favor de recoger a Pipe. A mí se me olvidó que el niño salía hoy a la 1:20. Y yo, ¡oh! La niña. Usted puede decir, y ese es mal padre,
cómo se le va a olvidar la chinita en el colegio, y yo miro el reloj 1:15, ¿no? Y esta china sale ahorita en 5 minutos, y yo en un ascensor en el 10.º piso en el centro de Los Ángeles, y yo, ¡oh! ¿Ahora qué voy a hacer? Hice lo que tenía que hacer y cogí mi carro y ¡fum! Volado para el colegio. Pero lo chistoso del caso es que llego al colegio y mi hija estaba seria así. Y la recojo y me dice, papi, estoy furiosa contigo porque llegaste tarde a recogerme. Le dije, amor, qué pena, amor, es que se me olvidó, la verdad, perdóname. No, papi, tú sabes que no tienes que recogerme tarde. Y se subió al carro y así manicruzada, así con la cara toda brava, y decía, mi amor, ¿qué tienes? Estoy furiosa contigo, me recogiste tarde. Le dije, mi amor, fueron solamente 20 minutos. No, no, estoy furiosa. Y esta mañana, cuando la listé para llevarla al colegio, antes de irnos, la peiné y se volteó y me dijo, papi, dije, ¿qué, mi amor? Hoy me recoges temprano, no me recoges tarde. Entonces, mi esposa le dice a ella, amor, tú tienes que aprender a esperar porque a papá se le pueden presentar dificultades en el camino y no te puede recoger ahí de primeras. Y a veces pasa a nosotros de que somos a veces niños espirituales en la fe, de que si Dios se tarda un día, 2 días, un mes o 2 meses en respondernos o llegar a nuestro auxilio, nos enojamos como niños pequeños y decimos, Señor no me ama, el Señor no tiene cuidado de mí. No, al contrario, Dios desde lejos está formando nuestro carácter. Hay mucha gente que sigue a Dios no por lo que es, sino por lo que le pueda ofrecer. Y la pregunta acá es, ¿tú sigues en la línea telefónica celestial porque quieres escuchar solamente la voz de Dios o porque quieres ver su respuesta? Mucha gente cuelga la línea celestial porque no recibe respuesta de Dios, y son las personas que comúnmente se van de una iglesia. Son personas que comúnmente se acercaron a Jesús no por una salvación y por conocerlo a Él, sino por una solución y una respuesta. Y personas que no reciben la respuesta inmediata o que Dios no llega al tiempo que estas personas desean, quizás tienen la actitud como mi hija, que en su inocencia y en su niñez dice, papá, no quiero que vuelvas a llegar tarde, estoy furiosa contigo. Y a veces es inevitable, porque yo también lo he vivido, de que nos pongamos furiosos con Dios. Yo me he enojado con Dios. Ya ha llegado momentos en mis oraciones, Señor, estoy furioso contigo, y me convierto como en mi hija para con Dios. Estoy furioso porque oro, estoy ayunando, estoy esforzándome y no veo la respuesta. Pero en vez de Dios responderme, sigue el mismo silencio. Y llega un momento que nos sentimos abandonados por Dios. Seguimos ahí en la línea, en la bocina celestial, y está ese call center del cielo que nos hace esperar y decimos, wow, Dios no me ama, Dios no me tiene en cuenta, Dios no me escucha, ¿será que mi oración está trascendiendo? ¿Qué está pasando? Siento que no avanzo. Y ahí en Salmo 22:1 dice lo siguiente, y llegamos a sentir lo mismo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cuántas veces no le hemos preguntado esto a Dios? Mucha gente, en cierta forma, o muchos pastores o líderes nos enseñan a no ser quejambrosos delante de Dios. Pero yo tengo un pensamiento de que a veces nosotros con Dios, con toda la honra y el respeto que Él se merece, no podemos negar nuestros sentimientos y emociones y decirle, como dijo el salmista acá, ¿dónde estás? ¿Por qué estás tan lejos, Señor? ¿Por qué estás tan lejos de mis oraciones? Estoy clamando por mi sanidad hace años, hace meses, y sigo igual y aún peor. Sigo clamando por mi familia y está peor. Y no encuentro ninguna respuesta tuya. Y llega el momento que nos sentimos abandonados. No sé cuántos de acá se sienten abandonados el día de hoy. No sé cuántos hoy, en esta noche, en esta tarde, se han sentido de que oran y le piden al Señor y el Señor no responde. No sé cuál sea tu petición de años, de meses o días, y que no sientes nada. No ves un horizonte, no ves un camino por cual tomar.
que solamente escuchas el silencio de Dios o solamente estás escuchando la voz de San Pedro y te dice, espera un momentico, mientras el Señor se desocupa, ya lo atenderá. Y usted otra noche llorando, otra noche yo en la línea celestial y no recibo respuesta. Pero a veces también llego a ver de que somos quejambrosos en cierta forma, porque cuando analizamos ciertos personajes de la Biblia, muchos hombres de Dios tuvieron que esperar no días ni meses, sino bastantes años. Dice que Abraham, ¿sabe cuánto Abraham esperó para que se cumpliera su promesa? 24 años. A los 75 años, Dios se le presenta a Abraham y le dice, vas a ser papá. Y lo sabemos que ante la razón humana y ante la ciencia, un hombre de 75 años no puede ser fértil. Imagínese que Dios le diga a un ancianito de 75 años, va a ser papá. Y Abraham, oh sí señor, voy a ser papá. Y mira a la mujer y la mujer está igual de arrugadita que él y uno dice, pero ¿de dónde? A los 75 años. Ahora, súmele 24 años más. ¿A qué edad Abraham fue papá? ¿O cuándo se le cumplió mejor la promesa a Abraham? A sus 99 años. Es decir, que Abraham estuvo esperando en la línea telefónica celestial 24 años, pero Dios llegó y respondió. José, desde el momento que fue vendido por sus hermanos hasta que fue gobernador de Egipto, esperó 20 años. 20 años donde fue sirviente o mayordomo de un general y estuvo en la cárcel. 20 años esperando la respuesta de Dios y esperando la promesa de Dios. 20 años donde creería yo que José escuchó, o mejor dicho, no escuchó la voz de Dios, solamente escuchó el sonidito del cielo para pa. 20 años donde José fue perseverante, tuvo fe, pero su recompensa y su promesa y su petición fue respondida. David, desde el momento que mata a Goliat, empieza a ser perseguido por Saúl. Y dice la palabra que David solo era un muchachito de 17 años cuando mata a tremendo gigante. Y la palabra expresa que aproximadamente David tenía 31 años cuando fue rey. David fue perseguido durante 13 años. 13 años de silencio, 13 años donde quizás no vio el respaldo de Dios, porque David, aún siendo perseguido por Saúl, decía, Señor, clamo a ti, sigo perseverando en ti. ¿Hasta cuándo me vas a tener en esta situación? Pero David durante 13 años perseveró. Moisés duró 40 años en el exilio. El pueblo de Israel duró 400 años en la esclavitud. El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, 450 años, la famosa era del silencio de Dios. Pero Dios siempre llegó. Dios siempre respondió. Y la pregunta es que ¿cuántos de nosotros acá todavía estamos en la bocina y estamos esperando que Dios nos responda? O quizás cuántos de acá en algún momento, cuando Dios ha decidido atender nuestra llamada, hola, sí, buenas tardes, habla con el Señor Jesucristo, Salvador del mundo, con quien tengo el gusto, y ya nosotros habemos colgado, pin, y solamente Jesús escucha, pi, pi, y Jesús dice, me colgó, no espero, no fue paciente. O cuando Jesús te contesta, tú dices, por fin, Señor, vengo con esta petición. Y el Señor, como un buen padre, y en su voluntad va a decir, ok, vamos a solucionar su problema, su inconveniente, ya va la ayuda en camino. ¿En qué posición estás? ¿Ya colgaste o estás en la línea? Y no podemos negar que muchas veces nosotros hemos colgado. Yo he colgado muchas veces. Yo me he desesperado. Esos silencios de Dios que duran meses, días, años. Y entender que también que los silencios de Dios no son castigos. A veces pretendemos creer que si Dios no nos habla es porque está bravo con nosotros y nos quiere castigar. No.
Dios nos ama con un amor tan inmenso y tan grande que todos los días tiene la capacidad de perdonarnos, pero también todos los días tiene la capacidad de ayudarnos. Pero Dios en su soberanía y en su sabiduría guarda silencio y no responde nuestras peticiones porque quiere formar nuestro carácter para que cuando Él responda estemos preparados. No creamos que Dios siempre va a responder a todas nuestras peticiones. Dios también responde con un no. Y a veces digo que a veces es más edificante y más de formación los no de Dios que los sí. Porque cuando Dios te cierra algo, no es porque no te ame y quiera castigarte. Es porque te está diciendo, hey, te estoy guardando de algo, no es el momento, pero cuando llegue el momento lo vas a disfrutar más. Y también he podido experimentar eso. Cuando Dios ha guardado silencio y he perseverado y he estado en la línea, cuando Dios me responde de la mejor forma, y aún mejor de la forma que yo lo he pedido. El Salmo 46:10 dice lo siguiente. Estad quietos, ojo con esto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando usted está esperando la respuesta de un call center o de una llamada, usted está quieto, ¿no? Usted está ahí, esperando, esperando y esperando que le conteste, que le respondan y usted está quieto. Llega el punto que usted no quiere que nadie le hable. Esmeralda, haga un tinto. Ah, espérese que estoy acá esperando hace 10 minutos. Es un ejemplo, ¿no? Esmeralda, no se ofenda, no sé si. Es un ejemplo. Ay, espere que estoy acá esperando hace media hora que estoy llamando acá a esta gente y nada que me responde, hágalo usted. Puede pasar. Y uno tiene que estar quieto ahí y al tanto. Y Dios también nos dice, en cierta forma, estén quietos, quédense quietos, quietos, tranquilos. Que el simple hecho de que yo no responda no significa que no esté trabajando. Hay una famosa adoración que dice que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Y que aunque nosotros no veamos cosas, en lo espiritual está pasando algo. Eso es como, lo asemejo como cuando usted tiene que estar pendiente de la leche, ¿no? Oiga, esa es una duda existencial del ser humano. ¿Por qué la leche se riega cuando usted da media vuelta? Esa es una pregunta que yo tengo existencial. ¿No le ha pasado? Que usted está ahí, pone la leche a hervir y usted desde el minuto 1, usted se para delante de la leche y le echa todo el fogón. Y usted espera y espera, espera y nada que hierve y está como demorado. Y por ahí usted se distrae, su esposo lo llama, su hijo llega, o usted medio voltea y cuando va a voltear, el reguero de leche en la estufa. Y a veces nosotros tenemos que estar así, pendientes. Dios en algún momento va a llegar, va a responder. Sigue en la línea y sigue creyendo de que Dios va a tomar la bocina celestial y te va a responder y te va a decir, Román, ¿qué pasó, papá? Ya vamos en camino para tu ayuda. Damaris, permaneciste fiel. David, sé que estás orando por una petición junto con tu esposa y llegará el momento que Dios alzará la bocina y les hablará y les dirá, haz esto, haz lo otro. Pero por el momento, estad quietos, que yo soy Dios. Yo hago todas las cosas para bien. Quizás para Yurani, Señor, llevo tanto tiempo en este tema y tú lo has prometido y el Señor lo va a cumplir. Pero en el momento que cuando Dios responda a nuestras promesas, o mejor dicho, responda o cumpla esas promesas que ha desatado sobre nosotros, ahí vamos a decir, ah, ya entendí por qué me hiciste esperar. Ya entendí por qué guardaste silencio. Ya entendí por qué este es el tiempo del cumplimiento de la promesa. Ahora entendí por qué me hiciste esperar en la bocina. Salmo 37:7 dice lo siguiente. Guardar silencio ante Jehová y espera en él. Y vea esto lo que dice este versículo. No te alteres con motivo del que él prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No sé si muchas veces le has dicho al Señor, Señor, yo te sirvo,
Yo oro, procuro ser bueno, te exalto, te alabo y veo cómo los demás prosperan, cómo quizás el impío tiene lo que yo estoy pidiendo, como el que no te ama tiene y yo no tengo, porque él sí, porque yo no. Y dice la palabra, aprende a esperar, espera en tu bocina, espera en la línea, porque tu llamado es diferente al otro. Y no te enojes porque el otro prospera, aún el impío. No te enojes, sé paciente. Y a veces llegamos a decir, Señor, tú no guardas silencio ante él, pero ante mí, ¿por qué sí guardas silencio? ¿Por qué me pones a esperar en el call center del cielo? ¿Por qué me pones a esperar en la bocina durante días, durante meses, durante años? Y él sí le salen las cosas rápido. Algo que yo he entendido y que si tú estás viviendo esto y llevas años orando por una petición o días o meses y que se ha sido difícil, es que a mayor propósito, mayor proceso. Los grandes procesos llevan a los grandes éxitos. Y esto es una ley tanto espiritual de vida. Las cosas se logran con procesos, no de la noche a la mañana. Y hay un dicho que es muy cierto, el que sube como palma, cae como coco. Y en Dios, las cosas son de proceso, de paciencia, de silencio. No sé si tú en tu trabajo, depende de la clase de trabajos, hay trabajos que se necesita tal concentración que nadie habla. Digamos acá en Estados Unidos, cuando tú trabajas en una empresa, los jefes le dicen a sus empleados, el que hable, afuera. Acá prácticamente el que trabaja es prohibido que hable, pero porque tiene que estar concentrado en su trabajo. Y a veces digo que a veces Dios calla es porque está concentrado en lo tuyo. Si Dios hoy está guardando silencio en tu oración y en tu petición es porque está trabajando en lo tuyo. ¿Cuánto lo creen? Él está trabajando en lo tuyo. Él está trabajando en lo tuyo. Yo me imagino a Dios que está concentrado con tu petición. Ay, pero ni siquiera me ha contestado la llamada y la oración. ¿Él qué va a saber cuál es mi petición? ¿Acaso Dios no sabe? Y dice la palabra que Él ya sabe nuestra petición y nuestra oración antes de que nuestra boca lo confiese. Antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya sabe lo que deseamos. Él ya sabe lo que necesitamos. Él ya sabe nuestra petición. Solamente lo que Dios espera de nosotros es fe, perseverancia. Y la pregunta es que ya estamos aprobados para recibir esa bendición. A veces ni la culpa es de Dios. Oramos y oramos y oramos, Señor, dámelo ya. Y es que me enojo porque no me lo has dado. Y es que es culpa tuya al Señor. Y el Señor a veces dice, no estás preparado, no te has dejado moldear. Ya estás aprobado para tu bendición. Ya estamos formados para recibir lo que tanto hemos pedido. ¿Sabe algo? A veces Dios sabe por qué no desata milagros, porque hay gente que se le da el milagro y se desaparece del reino. Jesús lo vivió con los 10 leprosos. Sanó a 10 y solamente uno le volvió. El carácter de los otros 9 no estaban formados para seguir a Jesús. Y algo que, mire, les quiero enseñar en lo espiritual. A veces Dios nos ama tanto que Él prefiere guardar nuestro corazón para la vida eterna que darnos un milagro y perder nuestra salvación. Aún dice la palabra que es mejor entrar tuerto que con los dos ojos, es mejor entrar tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Nuestro objetivo es la salvación. Nuestro objetivo es la vida eterna. Y si a veces Dios dice que no, es porque Él quiera castigarte, es porque está guardando y te está perseverando para la vida eterna. Y creo yo que cuando estemos cara a cara con Él, todas esas preguntas que tú tienes y que yo tengo, se las haremos saber y Él nos responderá. Y dirá, ¿sabes por qué no te respondí a tiempo, Javier? Por esto y por esto. ¿Sabes por qué no te respondí a tiempo, Lady Huitrago? Por esto, por esto y por esto. ¿Sabes por qué no te respondí, Diego, a la petición de tu corazón? Por esto, por esto, por esto. Y uno va a decir,
Ahora sí lo entiendo, Señor. Y en el momento que no lo entendemos, pero cuando entendamos cuál fue el propósito y se cumplió el propósito, vamos a decir, Señor, gracias por tu no. Gracias por tu silencio. Gracias por dejarme esperar, porque esa espera me formó. Esa espera me preparó. Mire, tú tienes que orar por cosas no porque Dios te respalde, sino porque Dios te aprueba. A veces oramos mal, a veces les decimos, Señor, respáldame. No. ¿Quieres subir de nivel su oración? Dígale, Señor, apruébame. El ser respaldado y aprobado son cosas muy diferentes. Se los enseño de esta forma. Dado el caso que si mi hija comete un error y tenga que comparecer a la justicia, o cometa un delito, uno de nuestros hijos comete un delito y tiene que comparecer ante la justicia y tiene que pagar su pena. Uno dice, como papá, te respaldo, como papá voy a estar contigo en el proceso, pero no apruebo lo que hiciste. Mire la diferencia. ¿Sí me va a entender? Usted puede respaldar a sus hijos, aun sus hijos cometan daños o hagan cosas mal, pero usted le va a decir, no apruebo lo que hiciste, pero voy a estar contigo, porque soy tu papá. Pero otra cosa es ser aprobado por Dios. A veces Dios nos respalda aunque no apruebe nuestras actitudes. Pero lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nos apruebe. ¿Y sabe de dónde viene la palabra aprobar? De prueba. Es decir, el aprobado superó la prueba. Y cuando Dios guarda silencio, Dios quiere aprobarnos. Dios quiere formarnos para poder recibir la bendición. En Lamentaciones 3:25-26 dice lo siguiente. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Me encanta este versículo. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Atesora este versículo para usted. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Bueno es esperar en silencio el milagro, tanto el silencio de Dios como el mío. Algo que Dios ha formado en mi carácter es que yo era muy ansioso para las cosas. Yo era así. Si en mi juventud, si yo veía unas zapatillas que me gustaban, Dios mío, yo hacía lo que hacía, y trabajaba y me entraba ansias que llegue el pago y recibía el pago y ¡fum! De una vez me compraba lo que yo deseaba. Pero algo que el Señor me ha enseñado es, espere, tranquilo. Y ya no me afano por eso. Digo, Señor, en su medio momento, en su tiempo, llegará el momento que lo podré adquirir y lo disfrutaré, sea lo que esté pidiendo. Pero bueno es esperar en silencio. Que he sufrido silencios de Dios, bastantes. Pero los que he podido superar y los que he podido esperar en la bocina, he podido entender que valió la pena sus silencios, porque me formó. Porque en medio de esos silencios derramé mi corazón, le demostré a Dios y me demostré a mí mismo de que no busco a Dios por sus respuestas, sino por lo que es Él. Lo amaré igual, así Él no me responde. Aunque decidas, como dice una canción que es lema o rema para mi vida, aunque decidas no contestarme o abandonarme, yo te seguiré amando igual. Y aún quisieras dejarme en el olvido, yo, Glenn, te seguiré amando igual. Porque yo no te he aprendido a amar por lo que me das. Yo te he aprendido a amar por lo que tú eres. Tú eres mi amigo. Has estado en los momentos más difíciles de mi vida. Eso es fidelidad. No creas que la fidelidad de Dios es cuando Él te responde. Fácil es decir, Dios ha sido bueno y fiel cuando vemos el milagro.
La fidelidad de Dios, ¿sabe? Se ve cuando tú estás en los momentos más solos, en los problemas más grandes, en la enfermedad interminable. En todos esos procesos, el único que ha estado ahí es Dios, y eso se llama fidelidad. Yo amo a Dios no por lo que me da, sino por lo que Él ha hecho en mi vida. Hace 8 días, y me encanta contar esto porque es lo que Dios hace, salvarme la vida 3 veces. Amo a Dios porque en una noche, en mis locuras y de fiesta, estuve debajo de una puerta con 3 muchachos arriba, tratando de darme puñaladas durante 3 minutos. Y que por providencia y voluntad de Dios pude pararme de ahí, y lo primero que hice fue mirar mi cuerpo y no entró ni una sola puñalada. Y yo hoy en día no sé qué pasó porque Dios me salvó ahí, pero humanamente me pregunto y digo, ¿cómo? ¿Cómo? No entró ni siquiera un rasguño a mi pecho o a mi cara que estaba expuesta. Yo en un piso, solamente lo que me separaba de esos 3 muchachos era una puerta y una puñalada. Amo a Dios, no por lo que Él me da, sino porque un día Él decidió que cuando me encañonaron con un revólver en mi frente, esa arma no funcionó. Y Dios años después me dijo, esa arma yo la encasquillé porque tenía un propósito contigo. Amo a Dios por eso. Y que aunque Él no me responda en ciertas ocasiones, lo seguirá amando. Pero también he podido ver que cuando Él responde y me dice, ¿con quién hablo? Le puedo decir, Señor, aquí estoy. ¿Has permanecido en línea, Glenn? ¿Has tenido fe? Sí, Señor, porque no solamente estoy en línea por lo que me puedas solucionar, sino porque solamente quiero escuchar tu voz. Ese es Dios. Dios no llega ni antes ni después. Él no retarda su promesa. Él, como un buen padre, tiene cuidado de ti. Y si está guardando silencio es porque no te ama. No es porque está dejando a un lado tu situación o tu dificultad. Es porque quizás está en un taller ocupado trabajando por tu milagro, por tu bendición, y tú estás solamente en la sala de espera, donde solamente va a llegar el día que se te va a abrir una puerta y Jesús va a salir con su trabajo y con la solución que tiene para tu vida, para el cumplimiento de esa promesa que tanto has esperado. No sé cuántos hoy en día están experimentando ese silencio. No sé cuántos hoy en día están diciendo, Glenn, estoy que cuelgo. Me cansé de escuchar el para pa 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 para pa pa. Sigan la línea, por favor, está en la línea del cielo. En un instante Jesús se comunicará con usted. Permanezca en línea, por favor. Para pa 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 para. ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos hemos experimentado, así sea una noche, la mayor soledad del mundo, y aún quizás la de Dios? Cuando estuve recluido, me acuerdo una noche que no podía dormir y no dormía por tantas preguntas que le hacía al Señor. Yo me acuerdo que miré el reloj, tuve que salir a la ventana porque afuera había un reloj y lo miré, y 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, a dormir, con una cobija encima. Y ahí en medio de la celda habían unos comedores, en lo cual tuve que sentarme y debajo de las cobijas llorar como un niño y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? No te escucho. Qué difícil es prestar mi voz para hablarle a los demás, pero que tú no me hables a mí. Y yo le dije al Señor, duele que me tengas acá, duele no escucharte. No sé cuántos le sirven acá a Dios y son portadores de bendición para muchos.
pero Dios no te habla a ti. Dios te va a responder. Dios tiene cuidado de ti. Y si estás esperando la respuesta de Dios, sigue esperando. No cuelgues. No cuelgues. Permanece en línea. Permanece en oración. Sigue creyendo que tarde o temprano el Señor te va a contestar. Pero también tienes que entender que Dios no todo te va a responder con un sí. También te va a responder con un no. Y si Dios te responde con un no, es porque tiene algo mejor de lo que pediste. Tiene algo muchísimo mejor de lo que tú te puedas imaginar. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Susana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.